Gracias por ver. Nos vemos en la próxima batalla imposible. No tenían que haber sobrevivido. De verdad, no tenían que haber ganado. El 15 de noviembre de 1315, 1500 granjeros, leñadores y pastores miraron al horizonte y vieron su muerte acercándose. 9000 caballeros de los Habsburgo, cubiertos con brillantes armaduras, montados en imponentes caballos de guerra, avanzaban hacia ellos. La disparidad numérica era brutal. 6 contra 1. La disparidad militar era aún más devastadora. Armaduras completas contra ropa de lana. Espadas forjadas contra garrotes rústicos. Caballería entrenada contra hombres que solo conocían los ritmos de la cosecha y el rebaño. Por cualquier lógica racional de la guerra medieval, ese día tenía que haber terminado en masacre. Los suizos tenían que haber sido barridos como polvo ante una tormenta de acero. Pero algo extraordinario sucedió en Morgarten. Algo que reescribió las reglas de la guerra medieval y sentó las bases de una de las mayores historias de resistencia militar en la historia europea. Hoy, descubrirás cómo 1500 granjeros aplastaron a 9000 caballeros utilizando tácticas tan ingeniosas que transformaron la propia geografía en un arma letal. Esta es la historia de la batalla de Morgarten, y comienza con una fuerza imparable en marcha. A comienzos del siglo XIV, los Habsburgo eran la dinastía más poderosa de Europa Central. El duque Leopoldo I, el Hermoso, comandante de los Habsburgo y corregente del Sacro Imperio Romano Germánico, había forjado su reputación sobre aplastantes conquistas militares. Sus caballeros eran la élite de Europa, hombres nacidos y criados para la guerra, que comenzaban el entrenamiento marcial a los 7 años y dominaban el arte del combate montado a los 20. La armadura de un caballero de los Habsburgo pesaba alrededor de 25 kilogramos. Placas de acero forjado protegían cada centímetro del cuerpo. Peto, brazos, piernas, yelmo con visera. Debajo de la armadura, una cota de malla añadía otra capa de protección. Un golpe directo de espada o lanza improvisada simplemente rebotaba. Para perforar esa defensa de metal, se necesitaría un arma especializada, fuerza brutal y, sobre todo, suerte. Los caballos eran igualmente impresionantes. Destreros, caballos de guerra criados específicamente para el combate, que pesaban entre 500 y 600 kilogramos. Eran entrenados para morder, patear y pisotear a los enemigos a pie. La carga de una formación de caballeros montados en destreros se comparaba con una avalancha de acero. La tierra temblaba. El impacto aplastaba escudos. Líneas enteras de infantería se desintegraban en pánico. Leopoldo marchaba con 9000 hombres. No solo caballeros, sino también infantería pesada, arqueros, apoyo logístico. Era una máquina de guerra pensada para aplastar la resistencia e imponer la voluntad de los Habsburgo. Su misión en noviembre de 1315 era cristalina: someter de una vez por todas a las comunidades rebeldes de la Confederación Suiza, que se atrevían a desafiar el control de los Habsburgo sobre las rutas comerciales alpinas. En aquel período, controlar los Alpes significaba controlar el comercio entre el norte de Europa e Italia. Controlar los pasos significaba recaudar tarifas, imponer impuestos, decidir quién pasaba y quién era bloqueado. Los Habsburgo veían esas montañas como propiedad legítima. Los suizos las veían como hogar ancestral, territorio que habían cultivado y defendido durante generaciones. Y así, Leopoldo marchaba, con confianza absoluta, con superioridad numérica abrumadora, con una tecnología militar que representaba la cúspide de la ingeniería bélica medieval. Pero había algo que Leopoldo ignoraba completamente. No sabía que cada paso hacia Morgarten lo acercaba más a una trampa meticulosamente preparada. No sabía que las propias montañas que sus ancestros intentaban dominar estaban a punto de transformarse en su peor enemigo. Del otro lado de esa ecuación imposible, estaban los 1500. No eran soldados. No tenían academias militares, títulos nobiliarios ni escudos de familia. Eran granjeros que araban la tierra bajo el sol abrasador del verano. Leñadores que conocían cada árbol, cada sendero, cada curva de los valles alpinos. Pastores que conducían rebaños por las escarpadas laderas donde los caballos de guerra jamás podrían subir. Sus armas eran herramientas adaptadas. La alabarda suiza, que se haría legendaria en los años venideros, todavía estaba en su forma primitiva. Una hoja de hacha fijada a un largo mango de madera,
con un gancho de metal en la parte trasera para derribar caballeros de sus monturas. Simple, brutal, eficaz contra enemigos a pie, pero casi inútil contra una carga de caballería pesada en terreno abierto. Algunos portaban lanzas rústicas, otros, garrotes y martillos de herrero. Incluso había quienes empuñaban solo piedras afiladas y cuchillos de caza. En cualquier campo de batalla convencional, contra cualquier ejército convencional, esas armas no habrían tenido ningún valor. Pero los suizos no lucharían en campo abierto, y sus armas no eran su verdadera ventaja. Ellos luchaban por algo más poderoso que armaduras o caballos de guerra. Luchaban por la libertad, por la independencia de sus comunidades, por el derecho a gobernar sus propias tierras sin pagar tributo a señores distantes que jamás habían trabajado ese suelo o respirado ese aire alpino. En 1291, 3 cantones suizos habían sellado un pacto de defensa mutua: Uri, Schwyz y Unterwalden. Era un acuerdo sencillo. Si uno era atacado, todos lucharían juntos. 24 años después, ese pacto seguía vigente, y cuando Leopoldo marchó hacia Schwyz, movilizando su fuerza de 9.000 hombres, los 1.500 respondieron al llamado. Pero ellos tenían algo que Leopoldo no tenía, algo que ninguna cantidad de armadura o entrenamiento marcial podría reemplazar. Ellos conocían el terreno. Morgarten no era solo un lugar. Era un corredor angosto atrapado entre el lago Aegeri y las empinadas laderas del monte Rosberg. Un paso donde los ejércitos se veían forzados a marchar en una columna estirada, donde la formación se fraccionaba naturalmente, donde la caballería perdía su movilidad y la infantería se amontonaba en espacios minúsculos. Cada metro cuadrado de aquel valle había sido estudiado. Cada piedra, cada árbol, cada inclinación del terreno. Los suizos no veían Morgarten como un campo de batalla. Lo veían como un escenario preparado, un teatro de guerra donde la geografía dictaría el resultado. Y, a lo largo de semanas, tal vez meses, lo transformaron. Los árboles habían sido preparados, no cortados por completo, sino debilitados estratégicamente, listos para caer con un empujón coordinado. Troncos enormes fueron colocados en las laderas sobre el sendero, sujetos por cuñas de madera que podían retirarse en segundos. Se apilaron piedras en puntos clave, formando depósitos de munición natural que podrían arrojarse cuesta abajo con una fuerza arrolladora. El sendero mismo había sido estrechado en puntos críticos. Se colocaron obstáculos sutiles para obligar al ejército invasor a comprimirse aún más, a perder la formación, a convertirse en un blanco concentrado y vulnerable. Cada ladera, cada curva del lago, cada soplo de niebla alpina había sido moldeado para ese momento. La naturaleza bruta de las montañas suizas estaba a punto de convertirse en un arma de guerra. Los suizos no triunfarían con armaduras, no triunfarían con caballería, triunfarían porque habían transformado el propio terreno en un aliado, porque habían entendido que la guerra no se limitaba a espadas y lanzas, sino que incluía física, geografía y un conocimiento profundo del entorno. Y así, mientras Leopoldo marchaba con confianza hacia Morgarten, creyendo que aplastaría una rebelión campesina más en pocas horas, los 1.500 esperaban en las laderas, esperaban en los árboles, esperaban en posiciones ocultas que Leopoldo ni siquiera imaginaba que existieran. La trampa estaba lista. Todo lo que faltaba era que los Habsburgo entraran en ella. La mañana del 15 de noviembre de 1315 amaneció fría y envuelta en niebla. La niebla alpina es densa, pesada, transformando el mundo en una manta gris donde los sonidos se vuelven ahogados y la visibilidad se reduce a pocos metros. Para los soldados que marchaban en territorio desconocido, aquella niebla era inquietante. Para los suizos, era una bendición. Leopoldo ordenó el avance. 9.000 hombres comenzaron a desplazarse en una columna estirada por el angosto sendero a lo largo del lago Aegeri. Los caballeros avanzaban montados, pero el terreno los forzaba a reducir el paso. Caballos de guerra, entrenados para cargas devastadoras en llanuras abiertas, pisaban con cautela sobre piedras sueltas y caminos desiguales. La formación, que debería ser una lanza de acero, se convirtió en una serpiente indefensa, extendida a lo largo de cientos de metros. La confianza de Leopoldo era absoluta. Había comandado decenas de campañas.
Había aplastado rebeliones, conquistado fortalezas, impuesto la voluntad de los Habsburgo en territorios mucho más vastos que aquellos valles suizos. 1.500 granjeros serían dispersados antes del mediodía. Pero conforme la columna avanzaba más profundamente en el desfiladero, algo comenzaba a cambiar. El terreno se estrechaba, las laderas se volvían más empinadas, el lago, a pocos metros a la izquierda, eliminaba cualquier ruta de escape en esa dirección. Las montañas, a la derecha, subían casi verticalmente, cubiertas de vegetación densa y piedras sueltas. Los caballeros, acostumbrados a dominar el campo de batalla con velocidad y peso, sentían a sus caballos reducir aún más el paso. La armadura, pensada para proteger contra golpes directos, se convertía en un peso aplastante. Los cascos limitaban la visión lateral. El estruendo metálico de miles de hombres marchando enmascaraba otros sonidos. No oyeron a los suizos posicionándose por encima de ellos. No vieron cómo se cortaban las cuerdas. No percibieron el silencio antinatural de las laderas, como si las propias montañas estuvieran conteniendo la respiración. Y entonces, desde las laderas de arriba, los suizos desataron el infierno. Troncos enormes, pesando cientos de kilos, fueron liberados. Rodaron cuesta abajo con velocidad creciente, aplastando todo a su paso. Piedras del tamaño de cráneos humanos fueron lanzadas en cascada. Árboles debilitados fueron empujados, cayendo sobre el sendero y bloqueando las rutas de escape. El caos estalló instantáneamente. Los caballeros fueron arrancados de sus monturas. Caballos, golpeados por troncos en movimiento, se desplomaron en agonía, derribando a otros a su alrededor. La columna alargada se fragmentó en bolsas aisladas, cada grupo separado por barricadas naturales de árboles caídos y piedras. Y mientras la avalancha de madera y piedra devastaba las líneas de los Habsburgo, los 1.500 suizos descendieron de las laderas. No bajaron en formación ordenada. Bajaron como una riada, como depredadores que conocían cada piedra, cada raíz, cada inclinación de aquel terreno. Bajaron con alabardas en alto, con garrotes listos, con la furia acumulada de generaciones que habían sido grabadas, controladas y sometidas por señores lejanos. Los caballeros, inmovilizados por la propia armadura que debía protegerlos, se convirtieron en blancos. La alabarda suiza, inútil en campo abierto, reveló su verdadera función. El gancho metálico tiraba a los caballeros de las sillas. La hoja de hacha perforaba las juntas de armadura expuestas. El largo astil mantenía una distancia segura de espadas desesperadas. Leopoldo gritó órdenes. Intentó reorganizar la formación, pero sus palabras se perdieron en el caos. La niebla, el pánico, los gritos de hombres y caballos heridos, el ruido ensordecedor de piedras y madera rodando continuamente cuesta abajo. Todo conspiraba contra cualquier intento de control. La superioridad numérica de los Habsburgo no significaba nada cuando solo una fracción del ejército podía luchar al mismo tiempo. La tecnología militar avanzada no importaba cuando la armadura se convertía en prisión y los caballos, asustados y heridos, se negaban a obedecer. Y los suizos no dieron tregua. Conocían cada metro de aquel campo de batalla. Sabían dónde el sendero se estrechaba. Sabían dónde el lago bloqueaba las rutas de escape. Sabían exactamente dónde atacar para causar el máximo pánico y la mínima resistencia organizada. El duque Leopoldo I, el Hermoso, comandante de 9.000 hombres, observó cómo su fuerza de élite se desintegraba ante granjeros y leñadores. La trampa se había cerrado, y no había salida. Desde las laderas de arriba, los suizos desataron el infierno. Los primeros troncos comenzaron a rodar, lentamente al principio, casi engañosamente tranquilos. Después, la gravedad tomó el mando. El sonido era inconfundible. Un estruendo grave, primitivo, creciente. Madera crujiendo, rocas desprendiéndose, tierra moviéndose. Los caballeros de Habsburgo miraron hacia arriba, confundidos. ¿Qué es ese ruido? Pero ya era demasiado tarde para entender. Ya era demasiado tarde para huir. Enormes troncos de pino, cada uno pesando cientos de kilos, aceleraban cuesta abajo. No eran lanzados, no eran empujados, simplemente eran liberados, y la montaña hacía el resto.
La física era brutal e inexorable. Ángulo de la pendiente más masa del tronco más gravedad igual a energía cinética devastadora. A cada segundo, la velocidad aumentaba. 10 kilómetros por hora. 20. 30. Troncos de árbol convirtiéndose en misiles de madera, girando, rebotando, aplastando todo a su paso. Los suizos habían preposicionado esos troncos semanas antes, escondidos en las inestables laderas sobre el paso de Morgarten. Sabían exactamente lo que la montaña podía hacer. Las lluvias de otoño habían ablandado el suelo, volviendo las laderas peligrosamente inestables. Un solo tronco liberado en el momento justo podía desencadenar una cascada. Y los suizos no liberaron solo un tronco, liberaron decenas. El momento preciso lo era todo. Esperaron hasta que la columna de los Habsburgo estuviera comprimida al máximo. Caballeros presionados contra caballeros, sin espacio para maniobrar, sin ruta de escape. Después soltaron los troncos. Y aquí está la verdad que los historiadores militares tardarían siglos en entender completamente. Los suizos no derrotaron a 9.000 caballeros. La gravedad los derrotó. El primer tronco golpeó la columna con un impacto que resonó por el valle. Los caballos entraron en pánico. Los caballeros gritaron. Pero eso fue solo el comienzo. Porque cada tronco que golpeaba la ladera desencadenaba una reacción en cadena. Las rocas se soltaban. Los escombros comenzaban a deslizarse. El suelo inestable cedía. Lo que comenzó como troncos individuales rápidamente se transformó en una avalancha completa. Madera, piedra, tierra, todo bajando la montaña en una ola de destrucción. El paso angosto se convirtió en un embudo mortal. No había hacia dónde correr. A la izquierda, el lago Aegeri. A la derecha, laderas escarpadas. Delante y detrás, más caballeros atrapados en la misma trampa. El espacio cerrado que debería haber protegido a la columna ahora la aprisionaba. Los caballos relinchaban aterrorizados, encabritándose, arrojando a sus jinetes. Y cuando un caballero caía de la silla, descubría una verdad horrible. La armadura que debía salvarlo ahora se convertía en su sentencia de muerte. Imagina intentar levantarte en una ladera cubierta de escombros mientras llevas más de 27 kilos de acero. Imagina intentar correr cuando troncos de cientos de kilos ruedan hacia ti a 30 kilómetros por hora. Imagina intentar nadar cuando caes en el lago helado y tu armadura te tira hacia abajo como un ancla. La armadura de un caballero estaba pensada para el combate en campo abierto. Protegía contra lanzas, espadas, flechas, distribuía el impacto, permitía movilidad en terreno llano. Pero aquí, en este terreno caótico de escombros y pendientes, la armadura se convirtió en una cárcel. Los caballeros caídos apenas conseguían ponerse en pie. Cuando lo lograban, se tambaleaban, tropezaban, caían de nuevo. Algunos caballeros, desesperados por escapar de los troncos, se volvieron hacia el lago Aegeri. Pensaron que el agua ofrecería refugio. Se zambulleron y se hundieron. La armadura que había costado una fortuna, que debía simbolizar su invencibilidad, los arrastró al fondo. Se ahogaron en menos de 2 metros de agua, incapaces de nadar, incapaces de liberarse del peso del acero. Los suizos habían transformado las mayores fortalezas de los caballeros, su pesada armadura, sus caballos de guerra, su disciplinada formación, en debilidades fatales. En el terreno adecuado, con la táctica correcta, la ventaja tecnológica se invertía por completo. La avalancha duró quizás 3 minutos. 3 minutos de caos absoluto. 3 minutos que destruyeron la integridad de una de las mejores fuerzas de caballería de Europa. Y entonces, cuando el último tronco dejó de rodar, cuando el estruendo finalmente cesó, cuando el polvo comenzó a asentarse, llegó el silencio. Un silencio breve, pesado, cargado. Porque la avalancha había sido solo la fase 1. Ahora venía la masacre. De las mismas laderas por donde habían bajado los troncos, comenzaron a emerger figuras. Infantería suiza. Hombres con pies firmes en un terreno donde los caballeros tropezaban. Hombres sin armadura pesada, capaces de moverse con rapidez por las laderas cubiertas de escombros. Hombres armados con un arma que había sido pensada específicamente para ese momento. La alabarda. Si nunca has visto una alabarda medieval, imagina una hoja de hacha montada en un asta de 2 metros, pero con adiciones letales. En la parte superior,
una punta de lanza para perforar. En el lado opuesto de la hoja, un gancho de metal para arrastrar. 3 armas en una: hacha, lanza, gancho. Diseñada con un único propósito: matar caballeros acorazados. La hoja del hacha podía cortar a través de las juntas de la armadura cuello, axilas, codos. La punta de lanza podía perforar donde la armadura era más débil. ¿Y el gancho? El gancho podía agarrar a un caballero, tirarlo hacia abajo, arrastrarlo de la silla o del suelo, rompiendo su equilibrio, exponiendo sus vulnerabilidades. Los suizos descendieron de las laderas con estas alabardas en mano, y los caballeros de los Habsburgo, separados de sus caballos, incapaces de formar líneas defensivas, tropezando entre escombros y cuerpos, se dieron cuenta de que estaban completamente indefensos. No lograban formar un muro de escudos. No lograban montar una carga coordinada. Ni siquiera lograban mantenerse juntos. La avalancha había dispersado la columna a lo largo de cientos de metros de un paso estrecho. Cada caballero luchaba aislado, sin apoyo, sin formación, sin esperanza. ¿Y los suizos? Estaban en su salsa. Habían entrenado en estas montañas desde la infancia. Conocían cada pendiente, cada piedra suelta, cada punto inestable. Se movían con seguridad donde los caballeros se tambaleaban. Atacaban desde arriba, aprovechando la gravedad a su favor, amplificando cada golpe de alabarda con el peso de sus cuerpos bajando la ladera. No fue una batalla, fue una ejecución. El colapso psicológico fue tan devastador como el físico. Estas eran tropas de élite, caballeros que habían entrenado durante años, que habían luchado en docenas de campañas, que representaban la cúspide de la tecnología militar medieval, y ahora estaban siendo masacrados por campesinos con bastones de madera y hojas de metal. La humillación era aplastante, el terror era paralizante. Algunos intentaron rendirse, pidieron clemencia a gritos, pero en la confusión, en el caos, con la sangre derramada y la batalla desatada, no había tiempo para prisioneros, no había lugar para la piedad. Los números cuentan la historia con brutal claridad. Cuando el sol finalmente comenzó a ponerse sobre el lago Aegeri, aquella tarde del 15 de noviembre, más de 1500 soldados de los Habsburgo estaban muertos. Algunos aplastados por los troncos, algunos ahogados en el lago, la mayoría abatidos por las alabardas suizas en la ladera ensangrentada. Las pérdidas suizas. Las estimaciones históricas varían, pero la mayoría de los cronistas coinciden. Menos de 50 hombres. Algunos dicen que solo 12. 12 suizos muertos contra 1500 de los Habsburgo. Una proporción de mortalidad de 125-1. Una de las victorias más desequilibradas de la historia militar medieval. Los supervivientes de los Habsburgo huyeron en pánico total. Abandonaron armas, armaduras, estandartes. Algunos corrieron de vuelta por el camino por donde habían llegado. Otros intentaron escalar las laderas, resbalando, cayendo, desesperados tan solo por escapar de la muerte. La disciplina que había caracterizado al ejército de los Habsburgo se evaporó por completo. Ya no eran una fuerza militar. Eran una multitud desbandada. La batalla de Morgarten había terminado. Los suizos habían vencido de forma tan completa, tan devastadora, que los Habsburgo tardarían décadas en recuperarse. Pero mientras los suizos limpiaban el campo de batalla, recogían armas y contaban a sus sorprendentemente pocos muertos, una pregunta mayor flotaba en el aire. ¿Qué venía ahora? Habían derrotado a uno de los imperios más poderosos de Europa. Habían probado que los campesinos podían destruir a los caballeros. Habían demostrado que la táctica y el terreno podían superar a la tecnología y los números. Pero la victoria en una sola batalla no significaba libertad. No significaba seguridad. El Sacro Imperio Romano Germánico aún existía. Los Habsburgo aún tenían ejércitos, y ahora, los suizos habían hecho algo que pocos pueblos medievales se atrevían a hacer. Habían humillado a un emperador. Esto no fue solo una batalla ganada. Fue el nacimiento de una nación. Mientras los últimos caballeros de los Habsburgo huían despavoridos por el desfiladero, dejando atrás armaduras destrozadas y estandartes pisoteados en el barro, los hombres de Schwyz permanecieron en posición. El paso de Morgarten
Ese angosto corredor entre montañas que parecía ser la vía más sencilla para aplastar la rebelión suiza, ahora estaba teñido de rojo con la sangre de más de 1500 soldados de los Habsburgo. Del otro lado, los campesinos suizos contaron sus pérdidas. Apenas un puñado de muertos, quizás un centenar de heridos. La aritmética de la guerra acababa de ser reescrita. El duque Leopoldo I, que había cabalgado hacia el valle con la certeza absoluta de que aplastaría a esos granjeros insolentes antes del anochecer, ahora huía en total humillación. Sus fuerzas, la élite militar del Sacro Imperio Romano Germánico, habían sido aniquiladas por hombres que trabajaban la tierra. La noticia se extendió por los cantones suizos como fuego en paja seca. En Zúrich, Uri, Unterwalden, el mensaje era claro. Unos campesinos acababan de derrotar al mayor poder militar de Europa. El impacto psicológico fue devastador. Los Habsburgo habían enviado su mejor caballería, sus guerreros mejor entrenados, equipados con las mejores armas que el dinero podía comprar. Y habían sido aplastados por troncos y gravedad. ¿Cómo explicas eso a los otros nobles europeos? ¿Cómo admites que perdiste 9000 hombres ante 1500 granjeros que ni siquiera tenían armaduras adecuadas? Pero la verdadera victoria no fue contada en cuerpos. En los meses siguientes a Morgarten, sucedió algo extraordinario. Los Habsburgo, esa dinastía que controlaba vastos territorios y había jurado aplastar la independencia suiza, se vieron obligados a reconocer la autonomía de los cantones confederados. No de buena gana, por supuesto. Pero cuando pierdes 1500 hombres en un solo día a causa de troncos rodando montaña abajo, tus opciones de negociación se ven drásticamente limitadas. La Confederación Suiza se fortaleció. Otros cantones, al ver que era posible resistir el poder de los Habsburgo, comenzaron a unirse. Uri, Schwyz y Unterwalden, los 3 cantones originales, ganaron aliados. El mensaje era irresistible. Los suizos podían defenderse. Lo habían demostrado de la forma más dramática posible. Y habían hecho algo aún más valioso: sentar un precedente. Si los Habsburgo intentaban nuevamente aplastar la independencia suiza, se enfrentarían a hombres que sabían exactamente cómo convertir sus montañas en armas mortales. Los pasos alpinos, esas rutas vitales que conectaban el norte y el sur de Europa, permanecieron en manos suizas. Esto no era solo un asunto de orgullo, era un asunto de comercio, de poder, de control sobre las arterias económicas que hacían funcionar la Europa medieval. Los Habsburgo habían intentado tomar esos pasos por la fuerza. En su lugar, perdieron toda oportunidad de expansión en esa región durante siglos. Pero Morgarten dejó un legado aún más profundo que las fronteras políticas y los tratados diplomáticos. En los años siguientes, comandantes militares de toda Europa comenzaron a estudiar lo que había sucedido en ese estrecho valle. ¿Cómo una fuerza tan pequeña había destruido un ejército tan grande? La respuesta estaba en las tácticas de la infantería suiza. Aquellos campesinos, luchando con alabardas y determinación, habían demostrado que la infantería organizada, bien posicionada y luchando en terreno favorable, podía no solo resistir a la caballería pesada, sino destruirla por completo. La alabarda, esa arma simple que combinaba hacha, lanza y gancho en una sola herramienta, se convirtió en la especialidad suiza. Los suizos la dominaron de una forma que ninguna otra nación logró replicar. En formaciones cerradas, con entrenamiento constante y disciplina férrea, la infantería suiza se transformó en una fuerza militar temida en toda Europa. Morgarten había sido la prueba de concepto. Las décadas siguientes fueron la implementación a escala industrial. Pero Morgarten enseñó algo más sutil y poderoso. El terreno puede ser un arma. No solo un obstáculo a rodear o un detalle táctico a considerar, sino un arma genuina que puede decidir batallas incluso antes de que se desenvaine la primera espada. Los suizos habían usado la geografía de los Alpes, el peso de los troncos, la gravedad de la montaña, y habían transformado todo eso en fuerza militar medible. Otras naciones estudiaron esto. Algunas aprendieron, pero nadie dominó la guerra ambiental como los suizos, y nació una tradición militar que duraría siglos. La idea del ciudadano soldado suizo, el hombre que trabajaba su tierra en tiempos de paz pero tomaba las armas para defender su patria cuando era necesario, tuvo su origen en Morgarten. Estos no eran guerreros profesionales, eran granjeros, comerciantes, artesanos,
pero cuando luchaban, luchaban por sus hogares, sus familias, su libertad. Y esa motivación demostró ser más poderosa que cualquier entrenamiento profesional. En los siglos XV y XVI, los mercenarios suizos se convirtieron en los soldados más codiciados de toda Europa. Reyes, papas, príncipes, todos querían tropas suizas en sus ejércitos. ¿Por qué? Porque Morgarten había creado una reputación que se hizo legendaria. Los suizos no huían. Los suizos no se rendían con facilidad. Los suizos sabían luchar en formación, sabían usar el terreno, sabían convertir desventajas en ventajas. La Guardia Suiza del Vaticano, esos soldados con uniformes coloridos que hasta hoy protegen al Papa, fue establecida en 1506. Su linaje se remonta directamente a Morgarten. Más de 700 años después, aquella batalla en un valle alpino todavía moldea instituciones militares modernas. Pero quizás la lección más importante de Morgarten no haya sido táctica o estratégica. Fue filosófica. Morgarten demostró que la infantería podía derrotar a la caballería. Esto puede parecer un detalle técnico, pero fue una revolución. Durante siglos, la caballería pesada había dominado los campos de batalla europeos. Los caballeros con armadura eran considerados invencibles. El combate montado era visto como la forma superior de guerra. Morgarten destruyó esa ilusión de manera tan completa que cambió la forma en que los ejércitos europeos se organizaron en las décadas siguientes. Y Morgarten alcanzó el estatus legendario porque representaba el arquetipo perfecto de David contra Goliat. 1500 granjeros contra 9000 caballeros de élite. Troncos contra armaduras. Conocimiento local contra fuerza bruta. Inteligencia contra números aplastantes. Es la historia que a la humanidad le encanta contar y recontar, porque toca algo profundo en nosotros. La creencia de que la astucia puede superar a la fuerza, que la preparación puede vencer al entrenamiento, que la improvisación creativa puede derrotar recursos ilimitados. ¿Por qué esta batalla todavía resuena 700 años después? Porque nos enseña que las mayores victorias no provienen necesariamente del ejército más grande o de las armas más caras. Provienen de la capacidad de ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Los Habsburgo miraron ese estrecho valle y vieron un atajo conveniente. Los suizos miraron el mismo valle y vieron una trampa mortal esperando ser activada. Las lecciones centrales de Morgarten trascienden la guerra medieval. El ingenio supera la fuerza bruta. El conocimiento del terreno vale más que la superioridad numérica. La preparación meticulosa vence al entrenamiento costoso. Y quizás la más importante, cuando luchas por tu hogar, tu libertad, tu supervivencia, encuentras recursos que los ejércitos mercenarios jamás tendrán. La identidad nacional suiza fue moldeada por Morgarten. Aquella batalla cristalizó valores que definen a Suiza hasta hoy. Autosuficiencia, independencia, innovación estratégica, rechazo a someterse a poderes externos. La filosofía suiza de neutralidad armada, la idea de que la mejor defensa es estar tan bien preparado que nadie se atreva a atacar, tiene sus raíces en aquel día de noviembre de 1315. Morgarten es la prueba viviente de que tácticas inteligentes pueden superar probabilidades abrumadoras. No fue suerte. No fue un milagro. Fue genialidad estratégica usando la física y la geografía de una manera que nadie había previsto. Bueno, resumamos la genialidad táctica, que transformó a 1500 campesinos en leyenda militar. Primero, los troncos. Cientos de troncos de árboles, estratégicamente posicionados en las laderas por encima del paso de Morgarten, sostenidos por cuñas de madera que podían ser retiradas en segundos. Cuando la columna de los Habsburgo entró en el valle, esas cuñas fueron arrancadas y la gravedad hizo el resto. Toneladas de madera descendiendo la montaña a velocidades mortales, aplastando caballeros, caballos, hombres, equipo, transformando una formación militar organizada en un caos absoluto. Segundo, el terreno. Los suizos conocían cada piedra, cada curva, cada punto estrecho de aquel valle. Sabían exactamente dónde la columna enemiga sería más vulnerable, donde el pánico causaría más destrucción, donde sería imposible maniobrar o retroceder. Los Habsburgo marchaban ciegamente por un terreno que sus enemigos habían transformado en un campo minado. Tercero, el ataque en 3 fases. La avalancha de troncos fue solo la apertura. Generó caos, mató a cientos, bloqueó la carretera. Pero el golpe mortal llegó cuando la infantería suiza bajó por las laderas y masacró a los supervivientes en combate cuerpo a cuerpo.
mientras los caballeros de los Habsburgo todavía intentaban entender lo que había sucedido, tratando de reorganizarse, buscando a sus comandantes. Los suizos los estaban eliminando metódicamente con alabardas, y los caballeros estaban completamente indefensos. En terreno llano, en una carga coordinada, la caballería pesada era devastadora. Pero en un valle estrecho, bloqueado por troncos, con el suelo cubierto de cuerpos y escombros, montados en caballos aterrorizados que se negaban a obedecer órdenes. Eran blancos fáciles. Sus armaduras, que debían protegerlos, se convirtieron en prisiones de metal. Sus lanzas, inútiles en combate cuerpo a cuerpo. Sus espadas, difíciles de manejar mientras intentaban controlar monturas en pánico. Los suizos vencieron a través de la inteligencia, la preparación, la psicología y un timing perfecto. Cada elemento fue planeado. Cada detalle fue considerado. Nada se dejó al azar. Y cuando llegó el momento, ejecutaron el plan con una precisión brutal. ¿Recuerdas la promesa que hicimos al principio? Que explicaríamos exactamente cómo 1500 granjeros aplastaron a 9000 caballeros de élite? Aquí está la respuesta completa. Transformaron la física básica y el conocimiento geográfico en fuerza militar. Usaron troncos y la gravedad como multiplicadores de fuerza. Eligieron el campo de batalla con tanta precisión que la batalla ya estaba ganada antes de empezar. Y demostraron que las mayores victorias no provienen de la espada más afilada, sino de la mente más creativa. No fue suerte. No fue un milagro. Fue una estrategia brillante ejecutada perfectamente. Y la lección de Morgarten resuena a través de los siglos hasta hoy. En las academias militares modernas, todavía estudian la guerra asimétrica. Como fuerzas menores, pueden vencer a enemigos más poderosos, usando tácticas no convencionales. Morgarten es uno de los casos de estudio clásicos. 700 años después, los comandantes militares todavía analizan esos troncos bajando la montaña y piensan: ¿cómo puedo aplicar este principio hoy? Porque la verdadera arma de Morgarten no fue madera o metal. Fue creatividad. Fue la negativa a aceptar que la superioridad numérica significa una victoria garantizada. Fue el coraje de mirar los recursos limitados y preguntar: ¿cómo puedo transformar esto en una ventaja? Morgarten nos enseña que la mayor arma no siempre es la espada, el cañón o el misil. A veces, es la capacidad de ver posibilidades que otros ignoran, de usar lo que tienes de maneras que nadie espera, de transformar tus supuestas debilidades en las vulnerabilidades fatales de tu enemigo. Los suizos no tenían caballería de élite, así que hicieron que la caballería enemiga fuera irrelevante. No tenían armaduras costosas, así que lucharon en un terreno donde las armaduras se convirtieron en desventajas. No tenían entrenamiento militar profesional, así que aprovecharon el conocimiento local y el trabajo en equipo que ningún entrenamiento formal podría replicar. Esa es la relevancia moderna de Morgarten. No es solo historia medieval. Es un manual sobre cómo la ventaja del conocimiento local, la creatividad estratégica y la preparación meticulosa pueden superar una fuerza superior. Estos principios funcionaron en 1315. Funcionan hoy. Funcionarán dentro de 700 años. Si te ha gustado esta inmersión profunda en tácticas militares brillantes e historias de victorias improbables, tenemos un análisis completo de la batalla de Gaugamela esperándote, donde Alejandro Magno usó principios similares para derrotar a un ejército persa 3 veces más grande que el suyo. El enlace está en las tarjetas de arriba. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte. ¿Qué victoria histórica de un desvalido debemos analizar a continuación? ¿La batalla de Agincourt, donde arqueros ingleses destruyeron la caballería francesa? ¿La batalla de Isandlwana, donde guerreros zulúes aniquilaron fuerzas británicas modernas? ¿O quizás algo completamente diferente? Deja tu sugerencia en los comentarios de abajo. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Porque cada semana nos sumergimos en historias como esta. Batallas que cambiaron el mundo, estrategias que desafiaron las probabilidades, momentos en que la inteligencia humana venció obstáculos imposibles. Presiona el botón de suscripción, activa las notificaciones y sigamos descubriendo las historias más fascinantes que la humanidad tiene para contar. Porque al final, Morgarten nos recuerda algo fundamental. No importa cuán imposible parezca la situación, siempre existe una manera.
Solo necesitas tener el coraje de buscarla y la creatividad para ejecutarla. Gracias por ver.